Hola. Te prometí que íbamos a hablar de futuro en una mezcla. Yo creo que, sí, digo, debe haber seguramente más lugares en el Estado Nacional, pero a mí me interesa hablar de un lugar del Estado Nacional en donde la primera apuesta a futuro es sumamente dura, porque es la pelea cuerpo a cuerpo con ir empujando el arco todos los días. Estoy re deportiva para empezar empujar el arco todos los días para poder entrar a meter los goles necesarios para empujar la discriminación. Digo, es realmente una lucha cuerpo a cuerpo cotidiana, todos los días, en los medios de comunicación, en tu vida privada, en tu esfera absolutamente más íntima, en ese momento en que estás en el auto y el negro de M te sale casi como con una naturalidad impresionante. De eso habla el futuro cuando habla el INADI. Entonces, desde esa cuestión tan íntima y tan poco tangible como es la conformación de un pensamiento que después se traduce en un lenguaje, y en un lenguaje que puede o no lastimar, es de lo que empieza hablando Pedro Mounatian. Nosotros le preguntamos cómo se hace para empujar los límites de la inclusión, cuáles son las estrategias que apuntan, de políticas públicas, ¿no?, que apuntan a permanecer en el futuro y las que van a quedar seguramente marcadas a futuro y creciendo. Pedro Mounatian, interventor del INADI, nos responde. Creo que el INADI ha trabajado y trabaja mucho en lo que tiene que ver justamente con las políticas respecto a lo que ha sido el matrimonio igualitario y que hoy ya la ciudadanía lo ha naturalizado, y todos aquellos que en su momento podían estar en desacuerdo con una medida de estas características hoy ya lo ven como parte de la evolución nuestra como sociedad y que deben ser incorporados a los derechos sobre los cuales uno construye su ciudadanía. De la misma manera que otras leyes, tantas que hay y que tienen que ver con reivindicaciones históricas que nunca fueron reconocidas y que a lo largo del tiempo se van transformando en hechos concretos. Y en ese sentido es muy importante siempre destacar todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos y de qué manera esos avances también se pueden ver reflejados en políticas de inclusión y en políticas de equiparación de derechos. Nosotros siempre decimos que hay colectivos que históricamente habían sido desplazados, como pueden ser el de las personas con discapacidad, que siempre tuvieron una mirada hegemónica, médica, social, digamos, en donde siempre se los vio como personas a las cuales había que asistir, y nosotros trabajamos en la autonomía. Para poder pensar en la autonomía de las personas con discapacidad, una de las herramientas más importantes que tiene hoy no solamente el Estado, sino que tiene cualquier ciudadano, tiene que ver con la aplicación de las tecnologías en beneficio de poder implementar todas esas políticas que se llevan adelante. Levantemos un detalle, Hugo, y es el tema del asistencialismo. Digamos, las políticas de futuro que tienen que ver hacia los sectores vulnerados, desde aquellos sectores vulnerados que tienen su plenitud de capacidades, simplemente han sido vulnerados en su ejercicio de derecho, matrimonio igualitario, afrodescendientes y un montón de este tipo de cuestiones. Cuando estamos hablando de la gente que tiene algún tipo de discapacidad, estamos hablando de autosuficiencia, de no mirada complaciente, de poner el eje en las posibilidades, en lo que sí puede y no en lo que no puede. Porque si nosotros pusiéramos el eje cotidiano frente al espejo en aquellas cosas que nosotros no podemos, no sabes cómo te sorprenderías la cantidad de cosas que uno sabe que no puede hacer. El ejemplo concreto de lo que son los equipos del Estado Nacional puestos a trabajar a favor de facilitar el ingreso a la propia asistencia, lo tiene el equipo de trabajo del INADI, que combinado entre quienes se dedican al tema de discapacidad y quienes se dedican a la tecnología web, han logrado esto que ahora te va a relatar Mounatian. Nosotros lo que hemos hecho es desarrollar material donde lo que aplicamos es un código QR en la portada de ese material, y las personas con discapacidad visual lo que pueden hacer es, a través de sus teléfonos celulares, leer ese código QR, cosa que es muy habitual en las personas con discapacidad visual, utilizar ese tipo de recursos, y ese código QR automáticamente lo que hace es, no solamente se ve en la pantalla del celular, sino que en este caso las personas tienen la posibilidad de poder escuchar todo
lo que dice el material a través de una lectura muy pausada para que realmente pueda ser comprensible y que la persona pueda tener toda esa información que está en ese folleto de una manera absolutamente accesible. Esto mismo hoy lo estamos trabajando también con el tema de los laboratorios, cosa que es mucho más difícil para poder implementarlo dentro de los estuches de los remedios. O sea, cuando uno compra un remedio y tiene una cajita, sería imposible poder tener un desarrollo en braille, por ejemplo. Sin embargo, con un código QR y la lectura de eso, las personas con discapacidad visual podrían saber o tener la seguridad que lo que están tomando es el remedio que realmente tienen que tomar y no equivocarse. Y no solamente eso, sino que no está vencido. Porque ¿cómo surge este tema? Cuando incorporamos el código QR a la lectura de los materiales elaborados por el INADI, obviamente se les empezó a aparecer a la comunidad ciega muchísimas otras aplicaciones. Y esta tiene que ver directamente con su salud. Y nosotros descubrimos que lo inescrupuloso que puede ser aquel que aprovecha que la persona no puede ver para vender los medicamentos vencidos. Y esto les pasaba permanentemente. Tenemos una tercera aplicación que es la web del INADI. Nos vamos a pasar un cachito, pero vale la pena. Viene desarrollando ya desde hace un par de años una página web que nosotros entendemos que es de las más accesibles que se pueden encontrar hoy entre todas las páginas que son de uso habitual. Es una página que tiene la posibilidad de que realmente las personas con discapacidad, tanto visual como auditiva, puedan utilizarla sin ningún tipo de inconveniente, con las aplicaciones que son ya de uso muy comunes por parte de ellos, que hace que la página sea una página amigable, que sea una página que contenga todo lo que está previsto en las nuevas tecnologías y de acuerdo inclusive a la guía práctica de comprobación de accesibilidad, está todo, absolutamente todo contemplado, y esto se enmarca dentro de lo que son las políticas que el gobierno nacional viene llevando adelante con programas como Conectar Igualdad o Argentina Conectada, y que en definitiva lo único que estamos haciendo es poner en marcha lo que la Ley de Accesibilidad de Información en las páginas web, que tiene que ver justamente con que a través de la tecnología se llegue a la información para todos y todas. Y para cerrar, Hugo, te cuento que el lenguaje de señas, que hoy ya se nos ha acostumbrado a ver ese recuadrito debajo de una persona que está vestida de negro, el negro tiene que ver con que no distrae para nada a las personas sordas de las señas. Es también un trabajo conjunto de distintas áreas de gobierno, como ha tenido que ver el INADI, en tanto y en cuanto aportó, junto con la ley de medios, este tipo de circunstancias. Cuando se habla de una página web accesible, fíjate que estamos hablando de no solamente del acceso posible, sino también de cosas que nunca hubiéramos imaginado. Vos y yo, por ejemplo, tenemos idea de que el color que tiene una pantalla, los colores que se utilizan pueden hacer o no que a un disminuido visual le llegue o no le llegue el mensaje. Pues sí, los colores estridentes hacen que no veas. Que veas. Mi admiración inclaudicable a la gente que propone facilitaciones para la, para la comunidad. Y un cierre. Todo este trabajo, para quienes hablan mal del Estado, para quienes consideran que la gente, no trabaja, que empleado público, etcétera, etcétera, la verdad es que todo este trabajo a mí me enorgullece decir que son, en su mayoría, personas sub 35 y que trabajan por el sueldo del Estado. Gracias, Norita. 13 horas 2 minutos, perdona a los compañeros del informativo por los minutos robados. Vas a escuchar a Fernanda García Germanier y Silvina Valeta dando las noticias del panorama. Hasta las 13:15, Volvemos después con la segunda parte de Estación Futuro y no te pierdas que vienen dos que están pegados y no andan con muchas ganas de despegarse. Sí, un muchacho y una chica. Soñamos, crecemos, avanzamos. Estación Futuro.